Hola, bienvenidos a tema 13, hoy os mostraré la historia comunista de Mozambique. Primeros meses y preludio de la guerra civil. Los primeros meses de la presidencia de Samora Machel estuvieron marcados por una serie de medidas radicales. Se nacionalizó la tierra, la educación y la salud. 3 estaciones de radio fueron abolidas y reemplazadas por una radio estatal nacional. Y la prensa cayó bajo el control del gobierno y del partido. El Estado independiente continuó la política de alianza de Frelimo con los países comunistas, que consideraba sus aliados naturales. Al momento de la independencia, el 95% de la población era analfabeta, y el país entró en un caos económico casi inmediato. Mientras se iba instaurando el régimen de Machel, unos 370.000 portugueses blancos, que constituían la inmensa mayoría de la población educada, huyeron de Mozambique, o bien presionados por el gobierno o bien por cuenta propia por miedo a represalias posteriores. Un proyecto de ley, impulsado por un entonces desconocido Armando Guebuza, quien posteriormente sería electo presidente en 2004, obligó a los portugueses a aceptar la ciudadanía mozambiqueña o marcharse del país en las 24 horas posteriores al fin de la colonia sin llevar un equipaje que pesara más de 20 kilogramos, 44 libras. Incapaces de salvar cualquiera de sus activos, la mayoría regresaría a Portugal sin un centavo. En su retirada y como respuesta a dicha expulsión, los portugueses realizaron un extenso sabotaje a la naciente economía del nuevo país mediante pequeños actos de maldad, tales como robar las ganancias de las fábricas, arrojar maquinaria al mar, y verter cemento fresco en las alcantarillas. Simultáneamente, la idea de establecer un Estado socialista de partido único fue rechazada de plano por varios sectores internos del Frelimo, y numerosos partidos políticos surgieron virtualmente de la noche a la mañana y compitieron por el poder con el partido marxista. Muchos de estos partidos estaban formados por disidentes del Frelimo, como Urias Simango y Lázaro Cabandame, ambos destacados disidentes de Frelimo que habían formado parte de movimientos disidentes como Coremo y Unar. Ambos hombres fueron arrestados y condenados en un juicio público ante Samora Machel antes de ser enviados a campos de reeducación. Simango fue luego ejecutado extrajudicialmente, mientras que Cabandame murió por causas naturales. Como partido marxista revolucionario, el Frelimo se embarcó en derribar las estructuras de gobierno tribales tradicionales que crecieron ampliamente bajo el dominio colonial portugués en un esfuerzo por contrarrestar el regionalismo y el tribalismo para construir una identidad nacional única. Poco después de la independencia, muchos jefes locales fueron expulsados y removidos de los puestos de poder y muchos disidentes fueron encarcelados en campos de reeducación. Otra fuente de conflicto fue la continuación del sistema aldeamiento que los portugueses habían introducido como un medio para ejercer el control e inhibir el contacto entre la población y los rebeldes. Se obligó a miles de campesinos a mudarse a aldeas y granjas comunales donde se les daba comida, agua y atención médica, pero carecían de herramientas y dinero adecuados para cultivar de manera efectiva. El Frelimo esperaba que este sistema permitiera el cumplimiento de sus ambiciosos objetivos de desarrollo agrícola, pero la implementación a menudo alienaba a partes de la población rural, de quienes el Frelimo tenía apoyo popular durante la lucha por la independencia. Este fue especialmente el caso en el centro y el norte de Mozambique, donde los hogares están tradicionalmente separados por distancias considerables. Insurgencia de la Renamo. El 30 de mayo de 1977, se realizó el tercer congreso del Frelimo, primero desde la independencia, durante el cual Machel declaró formalmente a su partido como marxista-leninista. El Congreso estableció firmemente que las pautas políticas y económicas para el desarrollo de la economía y la sociedad serían para el beneficio de todos los mozambiqueños. El Frelimo también se reestructuró ampliamente, el Comité Central se expandió a más de 200 miembros y la transformación de Frelimo de un frente en un partido político formal. Desde 1975 hasta 1979, las tropas y fuerzas de Rhodesia ingresaron repetidamente en Mozambique para llevar a cabo operaciones contra las supuestas bases del ZANLA, Ejército de Liberación Nacional Africana de Zimbabue, toleradas en territorio mozambiqueño por el gobierno del Frelimo, aunque simultáneamente aprovecharon para desestabilizar al régimen. Estas agresiones incluyeron el bombardeo del puerto de Beira en 1979 y la ocupación de la ciudad de Mapai en 1977. Durante una de esas incursiones, las fuerzas de Rhodesia liberaron al exoficial del Frelimo André Matsangaisa de un campo de reeducación.
Recibió entrenamiento militar y organizativo, y se lo instaló como líder del incipiente movimiento conocido como la Resistencia Nacional Mozambiqueña, RENAMO, que había sido fundada por el Servicio Secreto de Rhodesia antes de la independencia de Mozambique en 1975 como un grupo de recopilación de inteligencia sobre el Frelimo y el Zanla. Fue creado en Salisbury, Rhodesia bajo los auspicios de Ken Flower, director del CIO rhodesiano, y Orlando Xvistina, exagente de la PIDE, policía secreta de Portugal, con larga experiencia en África. Posteriormente, la RENAMO comenzó a operar en la región de Gorongosa para desestabilizar al gobierno del Frelimo y su apoyo al movimiento de liberación del Zanla. Sin embargo, en 1979, Matsangaisa murió en el fallido primer ataque de la RENAMO a un centro regional importante, Villa Paiva, y la guerrilla fue expulsada rápidamente de la región. Posteriormente, Afonso Dhlakama fue instalado como el nuevo líder de la RENAMO y con un amplio apoyo de Sudáfrica, organizó rápidamente la organización como un ejército guerrillero efectivo. Frelimo inició extensos programas de desarrollo económico, salud y educación. La atención médica y la educación se volvieron gratuitas y universales para todos los mozambiqueños y el gobierno comenzó un programa masivo de inmunizaciones que fue elogiado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como uno de los más exitosos jamás iniciados en África. El esquema llegó a más del 90% de la población de Mozambique en los primeros 5 años y llevó a una caída del 20% en las tasas de mortalidad infantil. Las tasas de analfabetismo bajaron del 95% en 1975 al 73% en 1978. A pesar de la difícil situación y el caos económico, la economía mozambiqueña creció apreciablemente a partir del período de 1977-1983. Sin embargo, se produjeron algunos reveses graves, con particular fuerza en los años 1982-1984, cuando se intensificaron las incursiones de la RENAMO. Los desastres naturales agravaron la ya devastadora situación, con inundaciones a gran escala en algunas regiones de la tormenta tropical Domoina en 1984, seguidas por sequías extensas. Durante la guerra, ni el Frelimo ni la RENAMO mostraron indicio alguno de negociación ni demostraron tampoco la capacidad de vencer por medios militares. La intensa presión militar sobre la RENAMO había provocado numerosos contratiempos para la guerrilla rebelde, pero el Frelimo no pudo acabar con los insurgentes. Aunque era incapaz de capturar o asegurar ciudades grandes, aún podía aterrorizar las áreas rurales y los asentamientos más pequeños a voluntad. El Frelimo retuvo el control de las áreas urbanas y los corredores, pero no pudo proteger eficazmente el campo de los agresores de la RENAMO. El Frelimo tampoco pudo identificar a la RENAMO y forzarla a una confrontación directa a gran escala. El estallido de una hambruna devastadora en 1984 y la incapacidad del Estado mozambiqueño para contenerla debido al conflicto llevó al gobierno de Machel a negociar directamente un pacto de agresión con el gobierno del apartheid de Sudáfrica, firmado el 16 de marzo del mismo año, comprometiéndose a dejar de socavar mutuamente la estabilidad de ambos países. Sin embargo, ninguna de las dos partes lo cumplió en su totalidad. Machel continuó dando refugio a miembros del Congreso Nacional Africano en territorio mozambiqueño, y el régimen sudafricano continuó sosteniendo financieramente a la RENAMO. A mediados de 1985, el Frelimo logró dar un golpe a la RENAMO al capturar su principal cuartel de operaciones, la Casa Banana, con el apoyo militar del gobierno de Zimbabue dirigido por Robert Mugabe, sucesor del régimen racista rhodesiano, colapsado en 1979. Sin embargo, Dhlakama logró huir a tiempo y establecerse en el norte del país. La guerra continuó en las provincias norteñas de Zambezia y Tete, con la RENAMO operando con impunidad en la frontera con Malawi, gobernada por el dictador Hastings Banda, líder del único régimen africano que había establecido relaciones con el gobierno del apartheid. Después de una reunión fallida con Banda, Machel amenazó abiertamente con colocar misiles en la frontera entre Mozambique y Malawi y evitar el comercio desde Malawi, sin litoral, que pasaba por el territorio de Mozambique. Muerte de Machel. El 19 de octubre de 1986, Machel asistió a una cumbre en Mbala, Zambia, convocada para presionar al dictador de Zaire, Mobutu Sese Seko, sobre su apoyo al movimiento opositor angoleño Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA. La estrategia de los gobiernos afines a los regímenes comunistas de Angola y Mozambique fue avanzar contra Mobutu y Banda en un intento por poner fin a su apoyo a UNITA y RENAMO, a quienes consideraban un ejército sustituto de Sudáfrica.
Aunque las autoridades de Zambia invitaron a Machel a quedarse en Mbala durante la noche, él insistió en regresar a Maputo. Tenía una reunión programada para la mañana siguiente, en la que tenía la intención de reorganizar el liderazgo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, Machel rechazó la instrucción del Ministerio de Seguridad de que el presidente no debería viajar de noche, con consecuencias fatales. El avión nunca llegó a Maputo. Esa noche se estrelló contra una colina en Buffini, justo dentro de Sudáfrica. Machel y otros 33 murieron. 9 personas sentadas en la parte trasera del avión sobrevivieron. La muerte de Machel provocó una conmoción política inmediata dentro del régimen. Se formó un buró político del Comité Central de Frelimo compuesto por 10 personas, que gobernó interinamente el país desde el 19 de octubre hasta el 6 de noviembre de 1986. Durante este periodo, se llevaron a cabo elecciones indirectas para la Asamblea Popular de 259 escaños, siendo 249 de estos ocupados por el Frelimo. La legislatura eligió presidente unánimemente a Joaquín Chissano, miembro del Politburó, el 6 de noviembre de 1986. Transición democrática y proceso de paz. El gobierno de Chissano inicialmente mantuvo las mismas políticas de línea dura de su predecesor, siendo no obstante considerado un miembro moderado del Frelimo. Sin embargo, inició reformas económicas con la adopción del Programa de Rehabilitación Económica ERP, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en septiembre de 1987. Para 1988, Chissano había cedido a su posición de línea dura y comenzó a buscar negociaciones con la Renamo mediadas por terceros para poner fin al conflicto. Además, el final de la Guerra Fría y el progresivo colapso de los regímenes comunistas en todo el mundo llevó a que poco a poco la idea de eliminar el monopolio político del Frelimo se hiciera inevitable. En agosto de 1989, tuvo lugar el V-Congreso del Frelimo, durante el cual el partido votó favorablemente por eliminar toda referencia al marxismo-leninismo en las directivas y documentos del partido, adoptado el socialismo democrático como ideología oficial. Simultáneamente, iniciaron las conversaciones directas con la Renamo para negociar un alto al fuego. El 1 de diciembre de 1990, se promulgó una nueva constitución, aprobada unánimemente por la Asamblea Popular, que cambiaba el nombre del país a República de Mozambique y eliminaba toda referencia al socialismo en las instituciones estatales, convirtiendo al país en una democracia multipartidista. Las negociaciones con la Renamo llevarían a un acuerdo de paz el 4 de octubre de 1992, y a la celebración de elecciones generales libres en 1994, en las cuales el Frelimo